¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a esta primera edición de Balance Financiero, año 2022. Bueno, todavía uno tiene como los reductos de 2021 y tiene que cuidar el léxico para no equivocarse y mantenerse en el año pasado. Ya ese es el año pasado. ¿Cuántas cosas han sucedido en estos días? ¿Cuánta actividad navideña, de Año Nuevo? ¿Cuántas visitas del exterior? ¿Cuántas celebraciones? Y es bueno que eso, que la gente se olvide de la cotidianidad que, caramba, a veces tantos traumas trae en tiempos de pandemia. Y qué bueno que la gente entienda que por encima de la celebración, pues está el cuidado de la salud. Yo le doy la bienvenida a mis distinguidos colegas, hermanos y amigos, a don Francisco Canahuate y Alcedo Ramírez. Juanita Canahuate todavía sigue celebrando y esperamos rescatarla para el próximo programa. Alcedo, sea usted bienvenido. Gracias, Hermógenes. Francisco, un abrazo fraternal. Y a toda nuestra teleaudiencia y radio escucha en este nuevo año y en este primer programa del año 2022. Como siempre, esperamos que todos ustedes hayan pasado una Navidad, unas fiestas navideñas muy contentos, muy alegres, e independientemente de todo, que hayan sido muy santas y muy apegadas a la tradición cristiana, porque conmemoramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el hombre, el niño Dios, y también, como no, le damos la bienvenida al nuevo año. Han ocurrido muchos eventos, cada quien tiene su historia, pero lo importante es que la vida continúa, y en este 2022 nosotros pensamos, como siempre, y gracias a los patrocinadores, seguir llevándoles a ustedes las enseñanzas, los argumentos, las noticias, sobre todas las cosas, las orientaciones tributarias y, como no, administrativas de balance financiero, y que sigan con nosotros, porque nosotros contamos con ustedes siempre. Francisco. Bueno, llegó el año tan esperado por la salud, esperado por la cotidianidad, esperado por la economía, esperado por los proyectos. Cargados de proyectos estamos en este nuevo año, y ahora lo que hay que luchar para que se conviertan en tangibles realidad, tanto los proyectos públicos como los proyectos privados. Es un tiempo de trabajo, es un tiempo de actitud positiva y dejar atrás, pasando la página, todo lo que la pandemia ha dejado, y evitar caer en los brotes, siguiendo el protocolo sanitario que se nos ha indicado. Y recordar que siempre hay que estar vacunado y bien protegido. Bueno, todo eso es verdad, y al inicio de cada año nosotros, que somos un programa ya muy maduro, un programa de más de 20 años en el aire, Balance Financiero, nosotros hemos, déjame usar un término jocoso, deambulado por varios canales de televisión, y ahora que estamos acá en Teleradio América, agradeciendo la oportunidad que nos brinda don Luisito García y su equipo, pues nosotros siempre al inicio de año, en ese primer programa, pedimos al Señor y hacemos la promesa de traerle 52 ediciones consecutivas durante todo el año, como 52 semanas tiene, de forma que comenzamos con la edición número 1 y esperamos juntarnos con ustedes allá en diciembre con la edición número 52. La breve pausa es mandatoria, regresamos y entramos en materia en nuestro segmento acostumbrado de actualidad económica. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti,
por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, aquí estamos de nuevo, amables televidentes. Alcedo, qué fácil es leer el pasado, narrar lo que sucedió, pero qué difícil es abocarse al futuro, Francisco. ¿Cuántas vertientes hay que superar? ¿Cuántos obstáculos hay que saltar para uno poder acertar? ¿Qué te parece, Alcedo? Año 2022, la economía. Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radio escucha. Sin lugar a dudas que pronosticar, proyectar el futuro es algo muy difícil, muy complicado y por sobre todas las cosas muy incierto, porque en la mayoría de las ocasiones ocurren eventos, situaciones inesperadas que dan al traste y cambian todo lo que se ha proyectado, pronosticado y planificado. Pero sin lugar a dudas no podemos seguir hacia adelante sin por lo menos tomar las medidas básicas que deben ser tomadas. Por ejemplo, Hermógenes y Francisco, yo pienso que al iniciar este programa, al iniciar este segmento, un programa dedicado a la economía, a las finanzas, la tributación, la administración, yo pienso que es oportuno nosotros pensar en que estamos arrancando un nuevo año 2022 con un presupuesto bastante apropiado para la época, un presupuesto que por primera vez en República Dominicana sobrepasa el trillón de pesos y donde sin lugar a dudas hay muchas partidas que deben ser controladas y analizadas, pero también el otro punto que pensamos es que este presupuesto tiene un componente de deuda muy alto. Aproximadamente el 25% del mismo va a ser cubierto por emisión de deuda. Lo que quiere decir desde ese punto de vista que es un presupuesto deficitario. Y por lo tanto nosotros pensamos ya de entrada, seguimos en balance financiero con el eslogan, la proyección, la estrategia de la necesidad de que el gobierno, el país, debe abocarse, como lo ha venido prometiendo desde hace ya más de una década, en abocarnos a una reforma tributaria integral. Y con esa leve introducción, como no, yo lo dejo con las palabras del amigo hermano Francisco Canavate, quien seguramente nos puede orientar mejor en estas direcciones. Francisco. Así es, Alcedo, Hermógenes, amigos televidentes, estamos iniciando un camino y por largo que sean los caminos se inician con el primer paso. Este primer programa del año aspira a marcar el paso en el sentido de llamar la atención en aquellas variables que están ahí plantadas como si fueran inamovibles. Decimos que el presupuesto nacional es deficitario
decimos que por vía de consecuencia demandará nuevo endeudamiento. Pero, ¿qué pasaría si se consigna un presupuesto de gastos inferior a las necesidades perentorias que tiene la nación? Entonces habría mucha queja social. Aquí es que hay que reflexionar, pero no es posible continuar financiando ese presupuesto con endeudamiento, porque eso mismo lo hace insostenible, como decía Alcedo, cuando el gasto, el pago de los intereses cada año, a medida que aumenta la deuda, aumenta el gasto de interés y se convierte en una de las partidas más significativas, incluso detrás de la educación y en el medio de la salud. Y cada vez que pagamos un peso de interés, es un peso que tenemos que restar a la satisfacción de necesidades cotidianas de la población. Por tanto, la equidad en el sistema tributario es una necesidad urgente. La carga que se le está poniendo a la administración tributaria con los instrumentos tributarios que tienen vigentes en la actualidad es muy fuerte y podrían incluso entrar en una carrera de atropello al contribuyente que paga, tratando de cumplir la meta, pero cuando el sistema se agota, no hay forma de lograr ese objetivo que no sea con la reforma integral, bien pensada como la que se ha planteado. Recuerdo en uno de esos eventos que son internacionales, pero se desarrollan en el país, generalmente en Punta Cana, donde el ministro de Economía y Planificación de ese entonces contestaba una pregunta cuando le preguntaban ¿qué hay que hacer para dejar de endeudarnos? Y él contestó muy lacónicamente: alcanzar el 18% de presión tributaria, Francisco. Estamos lejos de ahí. Sigue en el 14. Sigue en el 14. Entonces, la sustentación, como tú dices, de un presupuesto de gasto está exactamente en la captura de los ingresos. Exacto. Para que, o sea, tú dices, tengo que buscar ingresos para suplir los gastos. No, para que haya gastos tiene que haber ingresos. Entonces, es una magia lograr ese punto, porque también la economía tiene que seguir corriendo, tiene que seguir activa. Y Alcedo, parte del quehacer económico gubernamental son los subsidios Exacto. Sociales. Hay personas que no pueden pagar una colegiatura, hay personas que no pueden pagar una clínica privada, y hay personas que no pueden ir al gran supermercado de los precios altos y los refrigerados. Entonces, en ese aspecto es que se toman medidas que a veces se catalogan de populistas, pero que en realidad cumplen un rol. Y decía un pasado presidente de nuestro país: entre tanto aprendamos a pescar, permítanme brindarle este pescado. Y se refiere a eso, Alcedo. Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radioescucha. Nosotros pensamos que este es el segundo renglón de una buena argumentación, comentario al inicio del año. Sabemos que ya vimos desde el punto de vista de los ingresos necesarios para llevar a cabo todas las actividades a que está obligado un gobierno. Pero también nosotros queremos llevar al ánimo de ustedes, en este inicio del año 2022, de que toda entidad, un gobierno, una empresa, cualquier institución, el mismo hogar, no solamente debe preocuparse por el aspecto, la partida de ingresos, sino también que debe cuidar de manera, yo diría, muy atenta los gastos, los costos. Y ahí es que nosotros queremos, digamos, engrampar, alinearnos con una estrategia que había establecido el señor presidente de la República el año pasado, en el sentido de cuidar cada peso, de ser prudente con el gasto, de, digamos, tratar de reducir al mínimo aquellos
recursos que puedan ser usados de manera poco delicada. Así que nosotros queremos llevar a usted al ánimo de que siempre es posible hacer un poco más llevadera la carga si eliminamos todo ese tipo de gastos superfluos, de excesos. Y cuando nosotros hacemos una revisión de la realidad dominicana, de los poderes del Estado, sí nos damos cuenta de que existen áreas, existen partidas, existen renglones que pueden ser sometidos a un análisis minucioso y solamente dejar en el presupuesto aquellos montos que real y efectivamente sean necesarios e imprescindibles. Porque también sabemos que en todo sistema, y mucho más en un sistema político, como es un gobierno, un Estado, estamos convencidos de que existen muchas áreas donde el gasto podría ser mejorado y mucho más si es racionalizado en base a procedimientos bien establecidos, bien conocidos, que no permiten dejar fuera lo imprescindible, pero que sí son capaces esos procedimientos de poder recortar esos gastos que definitivamente son superfluos. Pero la mayoría de los países que se han desarrollado, ninguno o muy pocos, para no ser tajante, para no ser regio, ninguno de esos países han fundamentado ese desarrollo en los recursos propios. Lo que ha sucedido es que en lugar de apelar al endeudamiento, han apelado a la inversión extranjera, a la atracción de capitales. Y ahí están países tan pequeños como Taiwán, ahí están... Singapur. Exacto, países del otro lado, de la otra esfera, del otro hemisferio del globo, que han tenido un desarrollo extraordinario, que ese desarrollo se mide en la calidad de vida, el índice de felicidad de las personas, y ha sido mediante la inversión extranjera, y para que esto se dé, se necesita vender, transmitir y establecer un marco jurídico mediante el cual se garantice esa inversión, la continuidad de la misma, y en adición a esto, la estabilidad política que garantice una democracia sostenible, por no entrar en el ejemplo funesto de Venezuela, Francisco Canaguate. Que cada 4 años se llame a elecciones, se vote democráticamente, se cuenten los votos, se declare el ganador y acepte el perdedor. A eso se hace la apuesta. La República Dominicana tiene una posición geográfica muy buena y además es miembro de tratados internacionales que le dan acceso a los mercados de una manera también privilegiada. Yo quiero hacer un afinamiento del tema de la reducción del gasto. No es lo mismo medir la calidad del gasto que reducir el nivel de este. Y la apuesta que se hace es a medir la calidad, no necesariamente en reducirlo, porque hay muchas necesidades insatisfechas en la población. Lo que no está bien es que si una obra cuesta 10, se ejecute en 14 para poner un 40% adicional, porque eso reduce la posibilidad de atender otras necesidades. Entonces no estamos abogando por una simple reducción del gasto, sino de una reorientación para que se pague el justo valor por cada bien y servicio que contrate el Estado y que sea financiado con los recursos tributarios esencialmente. Hermógenes hace una inferencia a la inversión extranjera del cual el país se beneficia constantemente, pero esto tiene que ver con la generación de empleo privado. Y aquí entonces entramos a un tema, si la nómina pública es suficiente, es eficiente o si es exagerada. Y si se logra traer inversión extranjera que desarrolle
puestos de trabajo que sean competitivos, evidentemente el ciudadano no quiere ir al sector público, va donde tiene una rentabilidad segura, un empleo estable, que no depende de aspectos partidaristas. Entonces, desde ese punto de vista, es como un vínculo de concierto, de roles. La inversión extranjera estimula la producción y el empleo, y también la tecnología. Y el sector público debe encargarse de captar los recursos fiscales para atender las necesidades colectivas de la población, aquellas que son indelegables, tanto las absolutas como las relativas. Sí, así mismo es. Son muchos los factores, Alcedo, y es muy importante nosotros ver qué plantea el gobierno dominicano, sobre todo el equipo económico, cuáles de esas variables que cita Francisco van a moverse hacia arriba o hacia abajo. En otras palabras, cuál es el esquema económico del gobierno para este nuevo año 2022 en esta primera edición 1 de 52 de Balance Financiero. Luego de esta pausa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Libre. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando hacia la cima. Pero en un elefante el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, ya estamos acá en este segmento de gestión empresarial y es de mucha utilidad para la empresa dominicana saber cuáles son las proyecciones del gobierno respecto a los diferentes componentes de la economía. Alcedo, con $1 proyectado sobre el 59, específicamente 59.36, y venimos de una proyección y prácticamente ejecución de un 57.30, que quiere decir una depreciación del peso dominicano de un 3.6%. Con esa variable y una proyección de un barril de petróleo a $68, que creo que está conservador, no sé cuál sería tu opinión, entre otros factores como es una inflación de un 5% y un crecimiento del Producto Interno Bruto en ese mismo orden. Bueno, ¿entiendes tú que sería un año favorable para la empresa dominicana? Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radioescucha.
Nosotros pensamos que este año 2022, sin lugar a dudas, va a tener sus retos, va a tener sus situaciones, digamos, de cuidado que hay que atender. Por eso pensamos, en primer lugar, que es importante, Hermógenes, enfatizar la necesidad de emplear métodos de trabajo apropiados, que se usen los conocimientos y las experiencias administrativas que dan pie a que nosotros podamos utilizar los recursos que nos canaliza la administración tributaria a través de sus recaudaciones tributarias y fiscales, para que entonces el Ejecutivo pueda hacer el mejor uso de los mismos. Y el Ejecutivo, como decía Francisco, como decía Hermógenes, trabajando de común acuerdo y en armonía con el sector privado y con los inversionistas extranjeros, que en definitiva son los sectores que producen, que crean riqueza. Así que en primer lugar, Hermógenes, Francisco y amigos televidentes y radio escucha, queremos enfatizar la importancia de la administración, de la gestión para el mejor uso de los recursos. Ya para situarlo desde el primer programa, el gran ideólogo Peter Drucker había estipulado que la administración es un factor de primerísima importancia para el desarrollo y el progreso de los pueblos. Una vez teniendo esto presente, pasamos al segundo renglón, y es que nosotros debemos abocarnos a trabajar en proyectos de desarrollo, como decía tú, Hermógenes y Francisco, no tan solo en el gasto y no tan solo en gastar por gastar, sino tener presente que tenemos una deuda social muy alta, tenemos que seguir construyendo vías, infraestructura, tenemos que seguir creando empresas con la ayuda de los inversionistas extranjeros y de los empresarios locales para crear mano de obra, para hacer transferencia de tecnología. En sentido general, creemos que este año 2022, con el finalizar que tuvo el pasado, con la finalización que tuvo el pasado año, con el empuje que tiene nuestra economía y con todas las oportunidades que tiene nuestro país de, como decía Francisco, estar excelentemente ubicado aquí en el Caribe y en este hemisferio, nosotros pensamos que República Dominicana puede tener un año de crecimiento económico. Lo situamos, si no de 2 cifras, pero como el pasado, pero por lo menos muy cerca de un crecimiento de un 7, un 8, hasta un 9%. Todo depende, amigos televidentes y radio escucha, de la presteza, de la facultad y de la manera apropiada como los inversionistas, el sector privado y el sector público, aúnen sus esfuerzos para producir mayor riqueza, mayor empleo y un mejor nivel de vida para todos los dominicanos. Francisco. Hermógenes pregunta, ¿cuál será la situación de la empresa? Y aquí hay un tema de financiamiento. La empresa, como parte del sector contributivo, transfiere parte de su beneficio, parte de sus ingresos al fisco a través de sus operaciones. Y por eso es tan importante gozar de seguridad jurídica y de un costo fiscal razonable, porque no es posible que con una informalidad rondando el 50%, el que paga tenga que cargar con la deuda del que no paga. Y eso no solo pasa con la tributación, también pasa con la energía eléctrica y pasa con otros servicios. De lo que se trata es de buscar la equidad y que el costo de cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales no resulte tan oneroso que estimule a la informalidad a la empresa. Entonces la respuesta es que la empresa debe estar en expectativa y como sujeto de derechos y obligaciones, empoderarse en este proceso de reforma necesario que esperamos sea una tangible realidad en el año que transcurre. Sí, como vaya lo uno va lo otro, según se comporte la economía, así también va a fluir las operaciones en la empresa. La empresa es sensible a la actividad
económica pública. Y se dice por años, y no sé dónde lo fundamentan, que sobre el 50% de la actividad económica pues corresponde al sector oficial, porque estamos hablando de quién maneja cuál presupuesto, quién maneja el presupuesto general de la nación, quién administra todas las recaudaciones fiscales. Entonces, si nosotros tenemos un año con un índice de inflación que es casi el 50% del pasado y que es un arrastre de lo ocurrido en la parálisis del año 2020, COVID-19, si nosotros tenemos un índice de inflación de un 5.5%, un 5, un 6%, y nosotros logramos estabilizar lo que se llama mantener estable la tasa cambiaria, el valor del peso dominicano, y por eso en la proyección que hizo en el pasado mes de noviembre el Ministerio de Hacienda, con una devaluación de un 3.6%, nosotros lo hayamos ligeramente exagerado. Estamos hablando de liberar la tasa cambiaria, porque no es que hay un intercambio de oferta y demanda, sino que es una política financiera. Y ya decíamos en ese último programa del año pasado, decía Francisco Canahuate sobre la administración de la tasa, y me aludí a quien os dirige la palabra con buen español. Entonces, bajo un esquema estable de la tasa cambiaria, del índice de inflación, que puedan fluir las mercancías, que las reservas internacionales netas se mantengan fortificadas de forma que se pueda garantizar las importaciones y que la producción nacional pueda ser incentivada, que pueda convertirse en una actividad favorable, en una actividad de analfabeto. Estoy hablando ahora de la actividad agrícola. En los países desarrollados, los principales agricultores, llámese así, son personas que han emigrado de una universidad y pueden hasta tener un doctorado y un máster. Acá, por las condiciones infrahumanas, lo que yo quiero es vender mi tierrita para irme a un barrio de la capital, donde voy a tener quizás el 50% menos del nivel de vida que tenía en mi campo. El nivel de vida en cuanto a espacio físico, a comodidades, etc. Pero lo que sucede es que hay, una concentración en algunas áreas, una concentración en la atención pública, y el sector agrícola entonces queda relegado, la actividad agrícola queda relegada a esas personas que no tienen otra alternativa. Sí, Hermógenes, Francisco, amigos televidentes y radio escucha. Efectivamente, tú has dado con uno de los puntos más importantes que el gobierno en este 2022 debe atender. Y es, primero, recordar que nosotros, aunque está pasando el tiempo, nos estamos modernizando, pero que aún seguimos siendo un país muy agrícola. Nuestra riqueza en gran porcentaje depende de lo que producen nuestros campos. Y por eso es que, como decía Francisco, se están creando las condiciones para que el campo vaya modernizándose. Ya se están creando empresas, empresarios, como tú decías, Hermógenes, de los países desarrollados, donde personal capacitado, egresado de universidades, en las áreas de ingeniería, en las áreas de negocio, de comercio, están volviendo al campo, creando empresas agropecuarias, agroinversiones, porque como decía de nuevo el maestro Peter Drucker, hoy en día el sector industrial que requiere más inversión intensiva en capital es la agricultura, porque tenemos que ir pasando de una agricultura tradicional y mano de obra barata a una agricultura altamente mecanizada, donde hay que hacer las inversiones del lugar. Porque no nos olvidemos que un país que es independiente y autosostenible alimentariamente y que produce excedente para el otro sector tan importante que es el turismo y para exportar a los demás países del Caribe, nosotros pensamos, Hermógenes y Francisco, que ahí hay, a nuestro humilde entender, una gallinita de huevos de oro que si la manejamos bien, si el gobierno, el sector privado, con la ayuda del sector financiero, canalizan los recursos necesarios para producir mucho en el campo, no tan solo
producción agrícola, sino también agropecuaria, pecuaria, en el sentido de producir leche, queso, producir, digamos, productos secundarios de la agricultura a través de una adecuada industrialización. Nosotros estamos seguros que un crecimiento de un 8, un 9, hasta un 10% lo podemos lograr este año, siempre y cuando respetemos las leyes, que es la base de todo país, de toda convivencia pacífica, como decía Francisco, y si podemos atraer la inversión extranjera y los inversionistas dominicanos existentes puedan mirar no tan solo las ciudades, sino a los campos donde también se produce riqueza hoy en día. Así es, Francisco. La agricultura es una riqueza de autosuficiencia alimentaria, de apoyo, como dice Alcedo, al turismo. La exportación vía los hoteles no tiene el rigor que tiene la exportación física al exterior, donde los mercados son muy exigentes. Y el volumen de transacciones que tiene la agricultura desde sus ventas al sector turístico son altamente provechosas y significativas. Por eso hemos abogado porque la agricultura quede excluida de pagar 12 anticipos, por ejemplo, que aunque se está autorizando por vía administrativa cada año, es una decisión de la administración, no de la ley. Y eso está previsto en el proyecto de código de reforma integral al Código Tributario. Sí, así mismo es, es un sector atendible y siempre hemos dicho que no son excluyentes el turismo y la agricultura. Excelente Bahía de las Águilas, excelente Miches, excelente las nuevas áreas en vía de explotación turística, pero excelente también la fortuna que Papá Dios nos entregó en esta media isla, que es un terreno sumamente fértil, en capacidad de producir todo tipo de rubros agrícolas. Y prácticamente para todo el Caribe, no tan solo para nosotros. Para el Caribe, correcto. Y entonces no son excluyentes y hay capacidad para que ambos sectores pues se desarrollen y no caer en lo de otras islas muy vecinas que entienden que eso de la agricultura es para el que tiene la mano con callos y hay que llevarle todos los rubros importados a su isla. Nosotros nos admiramos cómo una persona puede adquirir una fruta por menos de 100 pesos, y ustedes ven las guaguitas, las plataneras por la calle, dicen 4 por 100, 3 por 50, etcétera, etcétera. Eso es producto de la tierra que Papá Dios nos ha asignado, y no quiere decir que esta sea la prometida, pero que tenemos capacidad para un desarrollo agrícola sostenible. Vamos a una pausa, hay muchos comentarios, este es Balance Financiero. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido.
para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En este segmento de Contaduría y Finanzas nosotros siempre tratamos de ver el comportamiento de la economía y como hemos venido hablando tanto de esto durante todo el programa, un factor que no hemos abordado y que yo me callé para reservártelo para ahora, tanto a Francisco como a ti, Alcedo, es la gestión minera del país. Según el gobierno dominicano, nosotros habremos de tener este año, y estamos empezando, un promedio, el oro en un promedio de 1.700 tanto, casi 1.800 dólares la onza Troy. La onza Troy. Troy es una medida especial para el oro, pero la onza Troy, la unidad de medida del oro. Entonces, nosotros pudimos preservar eso porque estaba debajo de la tierra, y estoy hablando en el descubrimiento, porque el que estaba en los ríos, el que estaba... Se lo llevaron. El que estaba en la superficie, pues iba a decir a la intemperie, en la superficie ese ya no está. Pero ese que quedó, yo entiendo que ya que no hemos descubierto que tenemos petróleo industrial, entonces ese es nuestro petróleo, ese es nuestro recurso natural por excelencia y cuya explotación debe convertirse en un sinónimo de felicidad y estabilidad hogareña, el hogar dominicano, la familia, el estándar de vida del dominicano fundamentado en la riqueza del oro. Sí, mire, Hermógenes, es una buena introducción para este segmento de Contaduría y Finanzas. Porque comenzando por el oro, yo luego quiero hacer otro comentario relacionado con la finanza. Pero como tú dices, el oro es tan importante que recuérdate que a lo que sustituyó al oro como valor de almacenamiento y producción es el petróleo y se le llama el oro negro. Así que de ahí la importancia y nosotros, como decíamos en el segmento anterior, y Francisco, somos una isla, un país tan bendecido por Dios que tenemos muchas cosas. Y aparte de potencia agrícola, agropecuaria, tenemos también oro. Y el oro, amigos televidentes y radio escucha, lo tenemos a tal cantidad que puede ser suficiente para pagar completamente, obviamente, si detenemos la deuda externa, nuestra capacidad de producción de oro puede ayudarnos prácticamente a pagar esa deuda externa en su totalidad. De ahí la importancia, como decía Hermógenes, de esos yacimientos. La exhortación es que lo vayamos produciendo de manera controlada, de manera medida y sobre todas las cosas de manera segura de que no nos dañe el medio ambiente, y de ahí la importancia que se use los conocimientos, la tecnología, para que esa extracción de nuestro oro se haga de una manera apropiada, que no contamine el medio ambiente y que también por sobre todas las cosas no nos pase como a los indios, que se lleven todo el beneficio y nos dejen la parte del costo y los problemas. Una vez dicho esto, Hermógenes, eso nos puede ayudar a la financiación de nuestro desarrollo y de nuestro progreso. Unido a eso, Hermógenes, no podemos olvidarnos que tenemos un sector financiero muy dinámico, muy bien fondeado y con un excelente patrimonio, que con la ayuda y la orientación del Banco Central, nosotros pensamos que lo que no debe faltar es la financiación adecuada, como decía Francisco, a los entes productivos de la nación. Quizás esto es algo muy personal, no de balance financiero. Hay que reducir un poco la financiación al consumo excesivo y hacer un poquito más de financiación a sectores productivos que lo que hacen es crear riqueza y por ende lo que se invierte se multiplica y no lo que se invierte simplemente se consume.
Así que el mensaje es, quiera Dios que podamos seguir contando con el nivel apropiado de financiación para todos los sectores productivos del país. Francisco. Yo lo que quiero es felicitar en este año nuevo a los contadores dominicanos que valen oro, hacen un gran esfuerzo y se convierten en una mina de servicio para el país. Sí, estamos en un año donde la contaduría se enfrenta a elecciones internas y donde se ha estado luchando por implantar un sistema de control de calidad y tratar de mantener la autorregulación o de alcanzar la autorregulación en la práctica de la contaduría, de forma que todo el que esté colegiado en el Instituto de Contadores Públicos sea reconocido por el sistema financiero y por el sistema tributario del país y no haya necesidad de tener nóminas aparte. Que sea superintendencia que lo valide. No, y además que el contador, perdona que aunque no soy contador, pero meter la cuchara como dicen, yo soy de los que piensa que el contador realmente es un accionista en el desarrollo del país y en el desarrollo del sector empresarial, porque sin esa ayuda fundamental del contador, visto el contador como una especie de jefe de oficina, de jefe de financiación y jefe de control, nosotros lo felicitamos también, como dice Francisco, y que sigan adelante como una profesión bien organizada y bien pujante. Una brevísima pausa y el mundo de los impuestos, no se lo pierda. Aquí estamos en el mundo de los impuestos y aquí el protagonismo de Francisco Canaguate, pero yo le perdí este asunto de la Navidad y de Año Nuevo, esto pone a uno dislocado. Tú sabes que yo le perdí el rastro a un proyecto que andaba por ahí para eliminar el impuesto a los ahorros que lo establece la ley, a las personas físicas naturalmente, que lo establece la ley 253-12. Que fue la última reforma que se hizo. Le perdí la vista. Voy a tratar para los próximos programas de encontrarme con ese proyecto, si se convirtió en ley, si lo aprobaron, si lo rechazaron. Pero también lo importante sería medir qué se está buscando, cuánto es el sacrificio fiscal para el Estado en caso de haber obstáculos en su aprobación. Hay muchos temas y en cuanto a la fiscalidad. Y algo que me ha llamado la atención es los tantos fórums que se abren para establecer reglamentaciones y normas a través de la DGI. Después me enteré que eso es legal, Francisco. Sí, el Código Tributario faculta a la Administración Tributaria a emitir normas para establecer índices de cumplimiento, para establecer procedimientos, pero lo limita a que se ajusten a la Constitución y las leyes. Ninguna norma puede tener cambios que sean distintos jerárquicamente a la Constitución y las leyes. Si la ley dice que el anticipo va a ser la 12ª parte del impuesto liquidado el año anterior, una norma no puede decir que va a ser diferente. Pero cuando hay, por ejemplo, mermas, el legislador dice que deben ser inherentes al negocio para su deducción y que sean razonables. En ese caso, la Administración Tributaria puede dictar normas diciendo cuál es el tope de la merma que puede aceptar y las reglas para su deducibilidad. Entonces, la respuesta es que ciertamente tiene facultad para emitir normas siempre y cuando éstas se ajusten a la Constitución y las leyes. Ahora, si desbordan la Constitución y las leyes, y mientras no se la apliquen a un contribuyente, no son objeto de ningún recurso. Pero cuando le apliquen una norma desbordada de la Constitución y la ley a un contribuyente, este tiene todo el derecho de impugnarla ante los tribunales. Sí, la fiscalidad tiene un alcance inconmensurable y mientras tú hablabas, Francisco Canaguate y Disla, yo pensaba, bueno, pero
el segmento El Mundo de los Impuestos, primera edición, año 2022, eso huele a periodo de cumplimiento fiscal, periodo de rendición de cuentas fiscales. Y como que Alcedo, toda la historia comienza con el IPI. Sí. Sí, que es febrero. Y que la mayoría de las empresas cierran su año fiscal recientemente Año en el diciembre pasado. Así que como tú dices, ya hay que comenzar los ajetreos propios del mundo de los impuestos para poder que la mayoría de las empresas puedan cumplir con esa obligación. Danos un tour por lo que es el cumplimiento, la rendición de cuentas. No, yo quiero centrar el comentario un poco en lo que tú has traído del IPI. Sí. El impuesto a la propiedad inmobiliaria, que tiene un nombre incorrecto, debía denominarse el impuesto a los activos inmobiliarios, porque la propiedad puede estar hipotecada y eso no se toma en cuenta la hipoteca. A lo que yo quiero referirme es a que con motivo de la revalorización de los activos, con motivo de la ley 4620, que se aplicó fundamentalmente el año pasado, el contribuyente al revalorizar ha dado un nuevo valor y también la base imponible para pagar el IPI va a quedar incrementada. Se ahorra, si vende el inmueble, se ahorra parte de lo que sería el impuesto a la ganancia de capital, pero si no lo ha vendido, aumenta el impuesto que tiene que pagar cada año. Eso es importante. Ahora sí pasamos al tour. El IPI no lo determina el contribuyente, lo determina la propia administración tributaria según su valoración. Lo pone en línea, el contribuyente lo imprime y procede al pago en 2 cuotas. Estamos hablando de la persona física y las empresas que tienen inmuebles y no tienen operaciones, que tienen más o menos el mismo tratamiento. Pero están los cierres de operaciones, donde el contribuyente es quien determina su base imponible y rinde su planilla de impuestos. El cierre de diciembre es uno de los 4 cierres posibles que tiene el Código Tributario, que como sabemos son 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Las declaraciones para los cierres de 31 de diciembre se rinden a más tardar 120 días después, es decir, en abril. Pudiéramos decir el 30 de abril o el 29, dependiendo cuando febrero es un año bisiesto. Pero antes de eso tenemos los agentes de retención de asalariados que rinden una declaración anual ya automática en lo que es el resumen de todos los salarios y las retenciones que paga la empresa. Tenemos también la declaración del RCT, que es un régimen especial independiente. El régimen simplificado de tributación. Que es un régimen especial distinto al método ordinario. Como se ve, hay un conjunto de planillas que hay que ir presentando, independientemente de las informaciones que hay que rendir cada mes. Y no hablamos del ITEVIS, que es un impuesto mensual. El día 20 del mes siguiente al que corresponde el pago, hay que reportar el ITEVIS. Que el mes de diciembre, en este enero de 2022, reflejará altas recaudaciones por la feria de vehículos, que fueron ventas extraordinarias, y por la venta normal de diciembre. Quiere decir que enero, que es un mes difícil para la persona, es de mucha bonanza para el fisco. Así mismo es. Se nos ha acabado el tiempo. Alcedo quería acotar algún comentario brevísimo al respecto para entonces el protocolo de salida. No, que ha sido muy importante ese viaje virtual que hemos tenido por el mundo de los impuestos de la manera que lo ha presentado Francisco. Sí, bueno, entonces aquí
tenemos que cerrar esta primera edición del año de balance para los financieros. Entonces nosotros queremos reiterarle nuestra propuesta de estar juntos durante 52 ediciones por acá por Teleradio América. Alcedo, ¿qué le parece? Sí, despedirnos de nuestra televidente y radio escucha, exhortándoles a que sigan con nosotros, que trataremos de llevarles 52 programas interesantes y por sobre toda la cosa esperando que también nos acompañe Juanita Canahuate. Que sí, que está ausente por motivos atendibles. Pero tú entiendes que ella ha seguido de parranda. No, motivos atendibles. Sí, Francisco, nos vamos. El pacto fiscal está demorado, no olvidado. Ese es el eslogan ahora de Francisco. Es una buena despedida. Nosotros la próxima semana volvemos al aire para todos ustedes, agradeciendo su sintonía. Pásenla bien.